Salomón fue rey de Israel, que yo creo que con Salomón fue que empezó el grave problema del sincretismo religioso dentro de Israel. Salomón permitió que distintas reinas y distintos reinos se inmiscuyeran dentro del pueblo de Israel y desarrollaran actos cúlticos en nombre de sus dioses, ¿saben? En Israel estaba una representación de un templo del dios de los amorreos. Había también una representación de los dioses babilónicos. Había una representación de los dioses egipcios. De hecho, se cuenta que la reina de Saba, que viene también, introdujo dentro de Israel la práctica religiosa. Por el otro lado, los sirofenicios con el rey Acab, esa señora llamada Jezabel. De hecho, es interesante, aquí una vez vino un pastor y predicó un sermón y empezó a reírse y se descontroló riéndose. Y yo no sé si alguien lo recuerda, el pastor Richard González de Caguas. Sí, empezó a predicar un sermón sobre Jezabel, y dentro del sermón empezó a reírse y llegó un momento en que pidió hasta disculpas porque no se podía controlar de la risa que le dio a hablar del sermón. Y desde luego, después de terminar el sermón, se sentía un poco incómodo porque obviamente perdió la compostura riéndose. Y yo había leído con anterioridad que una de las cosas que hacían los jóvenes en Israel era echarse a reír cuando hablaban de Jezabel. Y entonces, muchachos, no te preocupes, tú hiciste lo que en Israel todo el mundo hacía, porque Jezabel fue el peligro más grande, el peligro más difícil de manejar por parte de los profetas. Fue precisamente Jezabel. Jezabel logró no solamente imponer sus dioses, de hecho, imagínense si la religión sirofenicia había crecido en Israel, que Elías mató 450 profetas, no los sacerdotes, no los que administraban los templos, no, paganos, sino 450 profetas directamente de la religión sirofenicia, que servían a Baal. Eso da un cuadro bastante claro de cuánta idolatría había dentro de Israel. De hecho, cuando uno lee en el Antiguo Testamento, encuentra algunas expresiones que hablan de los lugares altos, de los sacrificios de los lugares altos, y a veces yo he escuchado a gente que, como piensan que todo lo que es santo y todo lo que es puro está en los niveles altos. Digo, ten cuidado que cuando ahí se habla de los niveles altos, no se está hablando de lo santo y lo puro. Era que Salomón le había permitido a ellos tener sus prácticas religiosas en los distintos montes de Israel. Y desde luego, la gran comisión de los jueces era precisamente subir a esos lugares y destruir esos templos paganos, porque mientras esos templos existieran dentro de Israel, Israel era considerada como una prostituta. Entonces, cuando el salmista dice alzaré mis ojos a los montes, no vendrá mi socorro, viene de Jehová, no de los montes. No necesariamente, no, porque ese salmo probablemente fue mucho más antiguo que la historia que yo estoy narrando. Pero quién sabe, ¿no? O sea, uno nunca puede dar por sentado nada. Pero sí es importante que entendamos que ese fenómeno, todo ese espíritu de paganismo en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, su concepción para identificarlo era la concepción de una prostituta. Porque de luego cuando Dios se presenta a la iglesia como amante, a Israel como amante, no corresponder en fidelidad a su amor, es prostituirse. Y lo único que Dios esperaba de Israel era precisamente que ella correspondiera en fidelidad a su amor.
Por eso en el Apocalipsis usted encontrará que los mártires tienen un lugar de privilegio. Fíjense que no se consuma nada hasta que los mártires no hayan concluido. No hay primera resurrección mientras exista que un mártir en potencia sobre la faz de la tierra, porque el mártir juega un papel dentro de la visión apocalíptica de mucha importancia, de mucha relevancia, porque el mártir es aquel que muere por su fidelidad a Dios. Y desde luego, lo que es importantísimo en la experiencia de nuestra relación con Dios es la fidelidad. A Dios no le interesa otra cosa de nosotros, sino que la fidelidad. Ahora, ¿quién es aquí esta gran ramera? Pues, desde luego, vamos a verla desde el punto de vista histórico primero y luego la vemos desde el punto de vista como también se interpreta. En el caso de Roma, Roma es una nación que no solamente peca, sino que indiscriminadamente seduce a otros a cometer pecado. Y desde luego, como parte de esa conducta de inmoralidad y de pecado, pues a Roma se le reconoce ahora como la prostituta. ¿Por qué razón? Porque desde luego en este momento Roma está en una posición donde, fíjense que en Roma no se prohibía la religión. Había religiones como gente existía. El problema de persecución de los cristianos en Roma no era por ser cristianos. La persecución de los cristianos en Roma era porque no querían reconocer que el emperador era Dios. Versus todas las demás religiones que no tenían ningún problema, porque cuando llegaba el momento el Estado decía: mira, lo único que nosotros queremos es que antes de ustedes dar su culto digan: el César es el Kyrios, el César es el Señor. Ustedes dicen: el César es el Señor, y después ustedes adoran al Dios que ustedes quieran adorar y dan el culto que quieran dar y recogen la ofrenda como la quieran recoger, ¿no? Y no había ningún problema. Entonces todas las demás religiones, como eran religiones politeístas, no les daba ningún problema añadir otro Dios más, porque a fin de cuentas otro Dios que les garantizaba la seguridad dentro del imperio para ellos poder tener su religión era bienvenido. Para ese tiempo, los judíos también tenían una situación de problemas con Roma, que no habían aceptado a Cristo. El mismo problema. De hecho, cuando Claudio, él expulsó a todos los judíos de Roma, precisamente porque los judíos entendían con perfecta claridad. Acuérdense que el judaísmo es monoteísta. Es la religión que impulsa la existencia de un solo Dios. Por eso al judaísmo le da mucho trabajo reconocer a Jesucristo, porque ellos dicen: no pueden haber dos dioses, tiene que haber un solo Dios, y ese solo Dios es Yahvé. Y de luego los judíos también tenían el mismo problema, y los cristianos también, porque los cristianos, cuando le decían: mira, ustedes pueden resolver su problema, lo único que ustedes tienen que decir es: el emperador es el Señor. Y ellos se reunían y decían: Cristo es el Señor. De hecho, hay unos documentos antiguos que son interesantes, donde quien narra la historia habla de, dice: y había en el tiempo del Imperio Romano unos judíos prosélitos de un tal Crestos, que levantaban grandes disputas en medio del imperio porque no reconocían a otro Dios, sino solo a Crestos. Y era interesante, ¿no? Porque hay documentación todavía al presente que afirma esto. Desde luego, Roma es vista entonces por Juan como esa